Muchas veces la predicación del Evangelio puede llegar a ser frustrante por la falta de respuesta de la gente a quienes predicamos. Guillermo Carey, el padre de las misiones modernas, tuvo que predicar durante 7 años en la India antes de ver su primer fruto. Y lo mismo sucedió con Adoniram Hobson en Burma. Quisiéramos que todo el mundo aceptara el Evangelio de todo corazón, porque sabemos que se trata de un asunto de vida o muerte. Pero lamentablemente no es así. De hecho, muchos reciben nuestro afán evangelístico no como un acto de amor, sino como una molestia, incluso como una ofensa. Cuando estaba recién convertido, yo quise compartir el Evangelio con uno de mis mejores amigos de la adolescencia. Por años salimos juntos casi todos los días, literalmente. Pero cuando traté de predicarle, me frenó en seco, y aunque ustedes no lo crean, ese gran amigo, yo no volví a verlo nunca más hasta el día de hoy. Me borró, y no de su lista de Facebook. Predicar el Evangelio no siempre produce el fruto que queremos. Esa es una de las enseñanzas de la parábola del sembrador que nosotros estudiamos la vez pasada antes de interrumpir la serie de Marcos. El Señor compara a los que predican el Evangelio con un sembrador que sale a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Pero esa semilla no siempre cae en buena tierra y por eso no siempre da fruto. Algunos tienen el corazón muy endurecido, otros son muy superficiales, otros tienen demasiadas preocupaciones por las cosas de este mundo y en otros casos todas las anteriores. Pero esa no es toda la historia. Esta parábola también nos enseña que por la gracia de Dios muchos corazones son preparados para recibir la palabra y para que esa palabra fructifique a 30, a 60 y a 30 por uno. Así que debemos predicar la palabra porque ese es el instrumento poderoso que Dios ha de usar para obrar en el corazón de los hombres y para establecer su reino. Nosotros cantábamos hace un momento, venga a tu reino, Dios. ¿Cómo va a venir el reino de Dios? Bueno, Cristo va a traer su reino cuando regrese en gloria, va a instaurar su reino en la tierra, pero el reino de Dios se expande a través de la predicación de la palabra y eso es precisamente lo que vemos en las parábolas que estudiaremos en la mañana de hoy en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, los versículos 21 al 34. Hay 3 parábolas aquí que nos muestran el poder de la palabra en el avance y el crecimiento del reino de Dios. La primera se encuentra en los versículos 21 al 25, Marcos capítulo 4 versículos 21 al 25, y les decía, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les decía, cuidaos de lo que oís. Con la medida con que midáis, se os medirá y aún más se os dará, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Como vimos en el mensaje anterior, las parábolas son básicamente comparaciones. El Señor se vale de una imagen o de una historia de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales en una forma clara, fácil de entender, fácil de recordar. Sin embargo, las parábolas también tienen el propósito de oscurecer esa misma verdad que se quiere dar a conocer cuando la persona está predispuesta en contra de la verdad. De manera que las parábolas revelan y ocultan la verdad al mismo tiempo.
Esa misma comparación o ilustración que hace que para algunos pueda resultar sumamente didáctica y esclarecedora la enseñanza, para otros la parábola es una especie de acertijo. Por eso decíamos la vez anterior que las parábolas son un medio de gracia para los creyentes, pero también son un medio de juicio para aquellos que desechan la verdad en contra de toda evidencia. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, el hombre que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Han visto ustedes alguna vez a esos individuos que son fanáticos de la ópera? E invitan a un amigo y lo obligan a ver 1 hora y media un recuegente cantando en italiano. Y al individuo ni le gusta ese estilo, ese género musical, ni entiende el idioma. Y él puede captar algo más o menos por los gestos de los actores y de los artistas, pero él pierde la esencia de la trama. Él no puede percibir la riqueza de la lírica. Lo que Pablo está diciendo aquí, mis hermanos, es que algo similar ocurre cuando el incrédulo escucha la palabra de Dios. Él entiende las palabras y las ideas, pero él no puede entender la esencia del mensaje. Él no puede entender el tesoro incomparable que se le está ofreciendo en el Evangelio. Pero mi hermano, si tú eres creyente, a ti Dios te abrió el entendimiento. Dios hizo una obra en tus oídos, Dios hizo una obra en tu corazón. Y no solamente para que puedas entender la palabra de Dios, sino para que la ames y para que la obedezcas. Me encanta como lo dice John MacArthur. Si eres un creyente, tú hablas el lenguaje de Dios. Cuando Él habla, tú lo entiendes perfectamente, pero esa es una lengua extraña para todos los demás. Tú hablas el idioma de Dios, ¿tú sabías eso? Hablas el lenguaje de Dios, tú lo entiendes a Dios porque Dios te escogió, te llamó, obró en ti para que tú puedas entenderlo. Eso es lo que distingue a un verdadero creyente de uno que no lo es. Y mis hermanos, yo creo que es vital enfatizar este punto en el día de hoy, porque las iglesias están llenas de personas que creen. Pero su estilo de vida desmiente su profesión de fe. Una cosa no encaja con la otra. Las ovejas de Cristo, las verdaderas ovejas de Cristo, son aquellas que escuchan su voz con un corazón sumiso, con un corazón obediente. Escuchen cómo el Señor describe la relación que Él tiene con sus ovejas en Juan capítulo 10, donde Él se presenta a sí mismo como el buen pastor de las ovejas. Dice en el versículo 3 que sus ovejas oyen su voz. Luego en el versículo 4 dice que esas ovejas lo siguen a Él porque conocen su voz y no seguirán la voz de los extraños. En el versículo 16 dice que Él tiene otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a los gentiles que iban a creer en Él. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Oirán mi voz. Y finalmente en los versículos 26 y 27, Cristo le dice a los judíos que no creían en Él: pero vosotros no creéis. ¿Saben por qué? Porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa es la marca distintiva del verdadero creyente. El verdadero creyente escucha la palabra. El verdadero creyente ama la palabra, cree la palabra, obedece la palabra. De lo contrario, no es creyente. Y lo que el Señor nos está diciendo en esta primera parábola de Marcos 4 es que ese tesoro que se nos ha confiado es para compartirlo con otros. Mis hermanos, ¿por qué otra razón se le dará una lámpara a una persona si no es para que haga brillar su luz?
Es inconcebible que en una casa que está completamente a oscuras, alguien tenga una lámpara en la mano y decida ponerla debajo de una canasta o debajo de la cama. Pero es más inconcebible cuando se trata de la luz del Evangelio. Mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo que está completamente en tinieblas, entenebrecido. Escuchen con cuidado estas palabras de Jesús en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue a mí, no los demás. En algunas casas en Galilea eran tan pobres que tenían una sola lámpara para todas las habitaciones. De manera que los únicos que tenían luz eran aquellos que estaban en esa habitación donde estuviera la lámpara. Bueno, mis hermanos, lo que Jesús nos está diciendo aquí es que Él no es una de las tantas luces que están disponibles en el mundo. Él es la única luz. Él es la única luz. Los que lo tienen a Él tienen la luz de la vida, el resto está en tinieblas. La pregunta es, ¿qué debemos hacer entonces aquellos que tenemos el privilegio de tener esa luz, el privilegio de tener esa única luz que el mundo tiene? Hacerla brillar. Hacerla brillar, versículo 22, dice, porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Nosotros decíamos hace un momento que Cristo había traído juicio sobre estos judíos que habían rechazado la verdad. Y ahora les estaba hablando en parábolas. Para ellos la verdad del Evangelio estaba en oculto. En ese momento el Señor reconoce aquí que por un tiempo esa luz de la verdad estuvo reservada únicamente para los discípulos. Pero lo que ahora está diciendo es que eso no siempre iba a ser así. Iba a llegar el día en que esa luz debía ser puesta en alto para iluminar al mundo entero. Cuando nosotros guardamos algo valioso, no es para dejarlo guardado para siempre. Es para sacarlo en el momento oportuno, ¿no es así? ¿Recuerdas la Navidad? Tú compras los regalos y los escondes de tus hijos por un tiempo. ¿Para qué? Para sacarlos en el momento oportuno. Si tú los escondes para dejarlos guardados, ya no están escondidos, están perdidos. Voy a comprar el regalo, lo voy a guardar y lo voy a dejar allí para que los niños no lo estropeen. Eso es estúpido. Tú lo guardas para sacarlo después. Eso es exactamente lo que el Señor está diciendo aquí a los discípulos. Eso es lo que debemos hacer con el tesoro del Evangelio. Luego de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, los creyentes debían proclamar ese mensaje del Evangelio abiertamente en todo el mundo. Esa fue la gran comisión que el Señor nos dejó a todos antes de partir. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y gloria al Señor, qué bendición. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras están haciendo eso, los hermanos que van a salir mañana se van a encontrar con problemas predicando el Evangelio. Recuerda, Cristo está al lado tuyo. Yo recuerdo la primera experiencia, una de las primeras experiencias que tuve como nuevo creyente. Nos habíamos mudado como iglesia en la Rodrigo Urdaneta, yo no sé quiénes se acuerdan de eso. Y estábamos evangelizando el barrio. Yo tenía 18 años, andaba con una hermana, no me acuerdo si era Gloria o quién era, pero el punto es que llegué a una casa muy decentemente, le dije a la señora: Señor, estamos aquí para decirle que abrimos una iglesia aquí en la Rodríguez Urdaneta y queremos cordialmente invitarla para que participe de los cultos. ¿Es evangélica la iglesia? Sí, señora, que se pudra, ¡pum! He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mientras tú estás haciendo lo que Dios te ha mandado hacer, que es dar a conocer la luz
de la verdad del evangelio que Él te ha dado el privilegio de conocer. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te ha dado Dios el privilegio de entender su palabra? ¿Piensas que el hecho de venir cada domingo a la iglesia y a esta iglesia en particular te ayuda a entender mejor las escrituras? Parece que no mucho, pero bueno. Dice el salmista en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Eso es lo que estamos haciendo aquí, exponiendo la palabra. ¿Recibes luz desde este púlpito cuando es expuesta la palabra de Dios? Mi hermano, si tu respuesta es afirmativa, ¿alguna vez has considerado el hecho de que eso que es al mismo tiempo un gran privilegio que Dios te está dando es también una gran responsabilidad? Es una gran responsabilidad. Nadie le da una lámpara a otra persona si no es para hacerla brillar. Lo que el Señor nos está diciendo aquí es que nosotros tenemos una mayordomía de esa luz que Él nos da por su palabra a través de diferentes medios. Esa luz debe brillar donde quiera que estemos. El Señor no nos ha dado la responsabilidad de convertir a nadie. Qué bueno que no es así. No, nosotros no tenemos que convertir a nadie. Eso solo puede hacerlo Él. Pero Él sí nos ha dado la responsabilidad de hacer brillar la luz del evangelio donde quiera que podamos hacerla brillar. Y noten la seriedad con la que Jesús trata este asunto. Versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Esa es una frase que aparece unas 8 veces en el Nuevo Testamento y denota seriedad. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. No todos tienen oídos para oír la verdad de Dios, como hemos dicho ya. Pero si Dios en tu gracia te ha dado oídos para oír, lo que el Señor está diciendo es, ahora es tu responsabilidad escuchar con atención lo que Él dice en su palabra para ponerlo por obras y para enseñarlo a otros. Si escuchas su palabra y no haces lo que Él dice, entonces no escuchaste realmente lo que Él te está diciendo. ¿No es eso lo que decimos a nuestros hijos? Fulanito, ven acá. Fulanito, sí mami, yo te oí, sí, pero no has venido. Eso no es oír. Ven acá significa en griego ven acá. En el original es que vengas acá, es que dejes lo que estés haciendo y que vengas acá. Entonces si tú oyes y no haces, tú no oíste lo que el Señor te está diciendo. Es precisamente por eso que el Señor nos invita aquí a escuchar la palabra con suma atención, no solo para poder entenderla lo mejor que nosotros podamos, sino para que podamos compartir la luz con otros, porque no podemos compartir la verdad que no conocemos. Y no podremos conocer mejor la verdad si no ponemos atención a la palabra. Versículo 24. También les decía, cuidaos de lo que oís. Cuidaos de lo que oís. En otras palabras, escuchen con atención lo que están oyendo, para que puedan tener un entendimiento claro de la verdad. No se dejen distraer por nada cuando estén leyendo, cuando estén escuchando la palabra de Dios, porque Dios mismo, es Dios mismo, mis hermanos, el que nos habla a través de su palabra escrita. Es Dios mismo el que habla cuando el predicador se sube en el púlpito a exponer fielmente su palabra. Es Dios que está hablando aquí. Yo no soy Dios, pero Dios habla a través de su palabra. Que leyendo ese texto pensé, wow, el Señor ya sabía que Steve Jobs iba a inventar el iPhone. Y que muchos creyentes iban a venir a las iglesias con sus teléfonos inteligentes. Que iban a tener la Biblia allí. Pero el telefonito ese iba a vibrar cada vez que les llegue un mensaje por WhatsApp o por Telegram
o una notificación de que recibieron un correo electrónico, o algo tan importante como que alguien le dio like al último comentario que tú pusiste en Facebook. Y tú estás allí leyendo la palabra en el iPhone. ¡Brum! ¿Qué me querrá decir fulano? Mis hermanos, cuando estemos frente a la palabra de Dios leída o predicada, no es momento para ver el WhatsApp. No es momento para ver el Telegram, no es momento para ver el Facebook, no es momento para ver el correo electrónico, porque estamos frente a Dios, que está hablándonos de tú a tú. Dios está hablando a través de su palabra. Pongamos toda atención a lo que Dios tiene que decirnos. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí, versículo 24. Con la medida con que midáis, es decir, con ese cántaro con el que tú estás metiendo allí la cantidad de palabra que tú estás oyendo, con la medida con que midáis, se os medirá y aún más se añadirá. Cristo no ha cambiado de tema. Él está hablando aquí de escuchar la palabra. Y lo que el Señor está diciendo en este texto es que hay una bendición en el esfuerzo de tratar de entender la palabra, de asimilar más la palabra. Si escuchas la palabra con atención y la recibes con fe y con un corazón sumiso y con un corazón obediente, ¿sabes lo que pasará? El Señor bendecirá tu esfuerzo. ¿Cómo? Dándote un entendimiento cada vez mayor de esa misma palabra. Es un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso. Dice en Proverbios 9:9, da instrucción al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. La forma como respondas a la verdad que Dios te permite conocer determinará cuán abundante será la medida que te será concedida. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. ¿Y sabes qué producirá ese mayor conocimiento de la verdad? Más conocimiento de Dios, un mayor gozo, mayor confianza en sus promesas, más santidad, menos apego a las cosas de este mundo y sobre todas las cosas, un mayor aprecio y amor por nuestro glorioso, bendito, exaltado Señor y Salvador Jesucristo, y una mayor satisfacción en Él. En otras palabras, la bendición de Dios sobre nuestras vidas no será proporcional, oigan bien, no será proporcional a la medida de nuestra atención a la palabra, será desproporcionalmente mayor. No será proporcional, Dios es demasiado generoso. Será desproporcionalmente mayor. Miren una vez más el versículo 24. Con la medida con que midáis, se os medirá y aún más se añadirá. Aún más se añadirá. Como dice un comentarista, esta es una bondadosa promesa de que el beneficio recibido de parte de Dios será aún mayor que el esfuerzo requerido. Dios en su generosidad dará al oidor diligente una bendición que será más grande en proporción, más de lo que con justicia podríamos esperar. Se te va a añadir más. Versículo 25. Porque al que tiene, se le dará más. ¿Oíste eso? Al que tiene, se le dará más. Aquel que ha recibido los beneficios que vienen a nosotros a través de un oído diligente, seguirá recibiendo cada vez más. Y seguirá brillando cada vez más. De nuevo dice el comentarista que la verdad recibida y asimilada aumenta nuestra capacidad para recibir más verdad. Más verdad. Y por lo tanto, aumenta nuestra capacidad de brillar. Pero esto es una moneda de dos caras, mis hermanos. Versículo 25 otra vez. Al que tiene se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará.
Si dejas de poner atención a la palabra de Dios, óyeme bien, mi hermano, si dejas de poner atención a la palabra de Dios, las capacidades que una vez tuviste se irán atrofiando. Y tarde o temprano terminarás perdiendo lo que una vez tuviste. Y lamentablemente, hermanos, hemos visto eso a través de la historia de esta iglesia más de lo que quisiéramos reconocer. Hermanos que en un momento de su vida fueron útiles para el reino, están atrofiados. Están aquí sentados algunos de ellos como simples oidores, no como hacedores. Ya dejaron de brillar, se atrofiaron. Se atrofiaron, hermanos, esto es serio. Por eso Cristo dice, el que tiene oídos para oír, oiga, que lo que estoy diciendo es serio. Hay hermanos que han perdido capacidades que antes tenían. Hay hermanos con los que antes se podía contar. Y ahora uno se pregunta honestamente si todavía están en la fe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dejaron de oír con atención. Dejaron de oír con un corazón sumiso. Dejaron de oír con un corazón obediente. Se aislaron de los demás. Hicieron su propio cristianismo. Y ahora es una sal que no sala. ¿Y saben cuál es el peligro de esto, hermano? Que puede ser que al final de la historia se evidencie que nunca fueron verdaderos creyentes. Nunca lo fueron. Recuerda que la marca distintiva de las ovejas de Cristo es que escuchan su voz. Aman la palabra, entienden la palabra, quieren la palabra. Escuela dominical, vamos a hablar del libro de Dios, libro por libro. Yo quiero estar aquí. ¿Qué se va a predicar no quién va a predicar esta tarde? ¿Qué se va a predicar? Yo quiero estar aquí, yo quiero la palabra de Dios, yo quiero alimentarme de la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios. ¿Tú sientes todavía esa pasión? Me dio tanto gozo enterarme de un hermano de nuestra iglesia, voy a reservarme su nombre. Pero él diseñó un plan para escuchar la palabra de Dios entera, escucharla, si no recuerdo mal, en 2 meses. Eso no es sobrehumano. Hay muchos apps ahora que ayudan para eso. Qué bueno es ver a un creyente amando la palabra de Dios. Y cuán útiles son los creyentes que aman la palabra de Dios. Pero aún nos restan 2 parábolas más. Y les prometo que las veremos más brevemente. Pero es que están conectadas con el tema. Ya el Señor nos ha dicho que debemos compartir la luz que recibimos de su palabra. Pero ahora el Señor quiere mostrarnos que esa palabra opera misteriosamente en el corazón de los hombres, para que no caigamos en el error de medir los resultados por lo que nuestros ojos pueden ver. Noten el versículo 26. Decía también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día. ¿Han visto ustedes esa persona que siembran una matica y se pasan ahí viendo a ver y no pasa nada? Se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. En la parábola anterior el Señor había comparado la verdad de la palabra con la luz de una lámpara. Aquí la compara con una semilla. Yo no sé cuántos de ustedes han tratado alguna vez de plantar un huerto. Pero una de las cosas que se requiere para eso es tener paciencia.
Porque una vez plantaste la semilla en la tierra, comienza un proceso que tú no controlas y que no se puede ver hasta que la planta crece. No se puede ver. Esa es la enseñanza del versículo 27. El sembrador planta la semilla, pero luego no sabe cómo es que crece, porque eso ya no depende de él. La semilla tiene su propio poder reproductivo. Hermanos, es sorprendente el tamaño de la planta que puede llegar a salir de una pequeña semilla. Y todos los frutos que esa planta podrá producir cuando llegue a su madurez. La semilla es uno de esos elementos comunes de la naturaleza, pero que al mismo tiempo son extraordinarios. Una semilla es un mecanismo extraordinario. Dentro de una semilla está encerrado todo el potencial que ella necesita para reproducirse a sí misma. Y lo que Cristo está diciendo es, así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Nuestra labor es sembrarla a través de la predicación del evangelio, para que luego Dios se encargue de hacerla crecer en los corazones cuando Él quiera y como Él quiera. Cuando Él quiera y como Él quiera. Y Pablo tenía muy claro este principio en su propia labor ministerial. Dice en 1 Corintios capítulo 3 versículos 6 y 7, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Es una enseñanza muy sencilla, pero extremadamente importante. Mis hermanos, nuestra labor es plantar la palabra, la de Dios hacerla germinar. La tuya y la mía, plantar la palabra. ¿Saben lo que pasa cuando olvidamos ese principio? Que tarde o temprano comenzaremos a buscar la forma de manipular los resultados. Porque como les decía al principio, a veces predicar la palabra es frustrante. Estoy sembrando la semilla, pero yo no veo mucha gente en la iglesia. Tal vez debo usar otra metodología. Tal vez ya la gente no quiere oír una predicación, quiere mejor un talk show. Vamos a conversar con los pecadores. No, yo no estoy aquí para conversar con los pecadores, porque yo no soy un negociador de Dios, yo soy un embajador. Y yo te estoy diciendo con la autoridad de Dios lo que Él me dice a mí que te diga por medio de su palabra. Yo no soy un negociador, yo soy un embajador del reino, predicándote la palabra, diciéndote lo que dice el Rey del universo. Vamos a cambiar la metodología, vamos a tratar de ser más persuasivos, vamos a tener música más cool en la iglesia. El Señor dice en Juan capítulo 1 versículo 13 que lo que experimentan el nuevo nacimiento no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En palabras más sencillas, eso no depende de nosotros. El nuevo nacimiento no depende de nosotros. ¿Escucharon eso, padres? La salvación de nuestros hijos no depende de nosotros. La salvación de nuestros hijos no está en nuestras manos, no está en nuestras manos. Ni la de ellos ni la de nadie. Contaba Paul Tripp que él recibió a una madre en su oficina y en un momento de frustración ella le dijo: mire, mi hijo va a creer aunque sea lo último que yo haga en esta vida. Dice Paul Tripp, cuando yo escuché a esa mujer me dio pánico y pensé, yo no quisiera ser hijo de ella. Nuestro único papel es sembrar la semilla. Y a veces nos dará la impresión de que no está sucediendo nada, pero ¿saben qué? ¿Saben qué, mis hermanos? Y esto es fantástico. Esa semilla es tan poderosa que cuando es sembrada en un corazón preparado por la gracia soberana de Dios, ni nada ni nadie podrá impedir los resultados.
Eso es lo que dice el versículo 27, versículo 28, la tierra produce fruto por sí misma, y la palabra griega allí es automate, de donde viene la palabra automático. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo allí? Que la palabra de Dios lleva adelante un proceso divinamente automatizado. Cuando Dios dice crece, nadie puede detener eso. El poder de la palabra. Pero hay algo más que el Señor quiere enseñarnos en este pasaje. Y es que el reino de Dios experimentará un crecimiento desproporcionado en comparación con la pequeñez de sus inicios. Versículo 30. También decía, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, cuando es sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden anidar bajo su sombra. La semilla de mostaza no es la semilla más pequeña del mundo, pero sí era la semilla más pequeña que se sembraba en los campos de Israel. Mide aproximadamente 1 o 2 milímetros. Es literalmente del tamaño de un grano de arena. Y sin embargo, esa pequeñita semilla puede llegar a producir un arbusto de hasta 12 o 15 pies de altura y 5 o 6 pies de diámetro, de manera que el crecimiento no es proporcional al tamaño de la semilla. Y lo que el Señor está enseñando a sus discípulos en esta parábola es que así será el crecimiento del reino de Dios. Comenzaría con un pequeño grupo de hombres que no parecían tener mucha capacidad de impacto, pero experimentaría tal crecimiento que llegaría a abarcar a todas las naciones de la tierra. Esa parece ser la idea del versículo 32, donde dice que las aves del cielo vienen a anidar bajo sus sombras. No tengo tiempo para probar esto, pero en el capítulo 17 del libro de Ezequiel se profetiza que el Señor tomaría una pequeña rama y la plantaría en el monte de Israel, y que llegaría a ser un cedro tan majestuoso que debajo de él anidarían toda clase de aves. Y más adelante en Ezequiel capítulo 31 versículo 6 se usa esta misma figura, solo que esta vez se dice claramente que estas aves son las distintas naciones de la tierra. Ahora imagínense, hermanos, lo alentadora que debió ser esta parábola para los discípulos. Ellos lo habían dejado todo para seguir a Jesús, el Mesías que había venido a implantar en la tierra el reino de Dios. Pero el programa de conquista no parece estar funcionando bien. Mucha gente era atraída por Jesús, pero los discípulos sabían que los verdaderos seguidores eran pocos, muy pocos. La mayoría de esa gente estaba allí buscando algún beneficio temporal, pero muy pocos estaban interesados en la salvación de sus almas. Y mucho menos estaban deseosos de someterse a la autoridad suprema del Señor Jesucristo. Y a final de cuentas, hermanos, es de eso que se trata el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es esa esfera en la que el Señor ejerce su autoridad en el corazón de los hombres. Es la esfera de la salvación. Hombres y mujeres que desean hacer la voluntad de Dios, que han sido transformados. Hombres y mujeres que se someten a Dios gozosa y voluntariamente. Eso es el reino de Dios. Así que es muy probable que algunos de los discípulos estuvieran confundidos en este punto de la historia. Jesús dice que vino a implantar un reino, pero este grupo no crece. Al menos no lo suficiente como para pensar que vamos a conquistar a la nación de Israel y mucho menos al mundo. Pero Jesús los exhorta en esta parábola a tener paciencia, a seguir perseverando en fe
y a confiar en el poder del evangelio. Cristo les está diciendo, óiganme bien, este grupo es pequeño, pero el crecimiento del reino será como la semilla de mostaza, será completamente desproporcional en comparación con la pequeñez de sus inicios. ¿Quién hubiera podido imaginar que ese pequeño grupo de discípulos de Jesús iba a impactar el mundo como lo hicieron? Pero las evidencias están allí. La iglesia de Cristo no solo ha tenido un crecimiento descomunal a través de la historia, sino que el cristianismo sentó la base de la civilización occidental, por más que esa civilización ahora quiera negar sus orígenes. ¿Y saben qué, mis hermanos? Cuando la historia llegue al final, nosotros veremos eso mismo que Juan vio en visión en Apocalipsis capítulo 7, a una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas, millones y millones y millones de hombres y mujeres adorando al Cordero, hombres y mujeres que fueron traídos al arrepentimiento y a la fe por medio de la predicación del evangelio. Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Queridos hermanos, tu responsabilidad y la mía no es mejorar el plan de Cristo. No es sentarnos a pensar, ¿cómo vamos a hacer para que el reino de Dios se expanda en el mundo? No, esa no es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad. La nuestra es obedecerle a Él, proclamando su palabra. Esa luz debe brillar, esa semilla debe ser sembrada, y Él no ha prometido enviar ángeles para hacer eso. Él encomendó esa tarea a hombres comunes y corrientes como tú y como yo. Una cosa es decir, venga tu reino, Dios, y que en cada nación se oiga el evangelio. Y otra muy diferente es estar sentado allí y preguntarse, ¿querrá Dios que yo lo abandone todo y salga de mi zona de comodidad para llevar el evangelio a otras naciones? ¿Cómo van a oír las naciones el evangelio de Cristo? Por creyentes como tú y como yo, que decidan de todo corazón y por amor a Jesucristo ir a predicarles el evangelio. Mi hermano, una vez más yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú con la verdad de su palabra que el Señor te está permitiendo conocer? Esta semana, repito, hay un grupo de hermanos que van a salir a las calles a predicar el evangelio. ¿Te animas? ¿Te animas?
¿Qué tanto esfuerzo estás haciendo en dependencia de su Espíritu Santo para entender mejor la palabra? Para poner por obra la palabra. Recuerda que la verdad recibida y asimilada aumenta nuestra capacidad para recibir más verdad. Y por lo tanto aumenta nuestra capacidad de brillar. Pero quizás la pregunta más importante que yo puedo hacerte en esta mañana es la siguiente. ¿Qué tan precioso es Cristo para ti? ¿Qué tan precioso es Cristo para ti? ¿Qué tanta pasión hay en tu corazón para con Él, hacia Él? Recuerda, esto es un círculo virtuoso. Cuando te conviertes al Señor, Dios te da amor por la palabra porque te das cuenta que en ella se revela Jesús y el Evangelio. En la medida en que te esfuerzas por entenderla y ponerla por obra, Dios te bendice más allá de toda proporción, dándote más entendimiento de la palabra y más satisfacción en Jesús. Y mientras más satisfecho estás en Jesús, mayor es el deseo de conocerlo, estudiando más la palabra, y mayor el deseo de que otros conozcan a ese hermoso, extraordinario, maravilloso Salvador al que tú has llegado a conocer por la gracia de Dios. ¿Es eso lo que está pasando en tu vida? ¿O es al revés? ¿Puedes recordar otros momentos en tu vida cristiana en lo que tú tenías más pasión por Cristo que lo que tienes ahora? Porque si es así, mi hermano, yo te ruego que detengas ese proceso de decaimiento, volviendo a Cristo en arrepentimiento y fe y sumergiéndote de nuevo en su palabra. Ay, pastor, mire, yo he llegado a un grado tal que ya yo no sé si yo soy creyente. Eso suele suceder. Pero te tengo una buena noticia. Si tú eres un creyente que estás en una terrible condición espiritual, o si tú eres un inconverso que durante años has estado sentado en esta iglesia creyendo que tú eres un creyente sin serlo, la buena noticia es que la solución es la misma: venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Después averiguamos cuál es tu situación, pero ven a Cristo. Ven a Cristo. Sumérgete de nuevo en su palabra. Vuélvete a predicar el Evangelio. Vuélvete a predicar que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Recuérdale a tu corazón que Cristo es precioso. Recuérdale a tu corazón que no hay nada en el mundo, nada que pueda compararse con Él. Corta de raíz, mi hermano, mi hermana, con esas cosas del mundo que están apagando tu pasión, que están matando tu hambre de la palabra de Dios. Córtala de raíz, sácala de tu vida, que no vale la pena. Y en dependencia del Espíritu Santo, vuelve a la Biblia. Vuelve a la Biblia. Pídele a Dios en oración: Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Y si tú estás de visita en nuestra iglesia en esta mañana y nunca has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, pidiéndole que te salve, yo espero que tú hayas podido ver en este pasaje el interés de Jesús de que personas como tú escuchen el Evangelio. La buena noticia de que hay salvación. Hay salvación para todos los que abandonan toda confianza en sí mismo y confían únicamente en Él para el perdón de sus pecados, para el don de la vida eterna. Hay salvación. ¿Sabes por qué debemos hacer brillar la luz del Evangelio en todo el mundo? Porque todo el mundo la necesita, incluyéndote a ti. Y Dios te ha traído a ti hoy aquí para que escuches este mensaje. Yo te ruego que no te vayas de aquí como llegaste, porque la salvación está disponible para todo aquel que cree.